Muy buen día. En nuestra última clase nosotros hemos podido ingresar al estudio de la responsabilidad que puede emerger o que puede generarse hacia los tutores, hacia, hacia los maestros y hacia los padres de ciertos menores de edad, ¿no? Nosotros hemos podido revisar que la imputabilidad en materia civil empieza, es decir, una persona puede hacerse responsable en materia civil desde los 10 años, ¿no? Y hemos visto que en caso de cometer o generar algún daño, quien responde por esta persona menor de edad va a ser su tutor o su padre, ¿no? Por otro lado, hemos visto que esto es aplicable también, esta responsabilidad que se da por culpa invigilando o ineducando, va a ser aplicable respecto a que, personas con ciertas deficiencias que pueden ser cognitivas y volitivas, ¿no? Se ha discutido si es que estaríamos ante un supuesto de responsabilidad objetiva o si nos encontraríamos ante un presupuesto de responsabilidad subjetiva, pero no cualquier responsabilidad subjetiva. Es decir, si estamos ante una presunción de responsabilidad presumiendo, es decir, estaríamos ante un hecho atribuido por la ley, ¿no? La ley atribuiría supuestamente ante el daño que genere un menor que el responsable es el padre, ¿no? El padre, el tutor o el maestro. Entonces estaríamos ante una culpa presunta, ¿no? Quienes manifiestan que se trata de una responsabilidad por culpa se referirían a una culpa ineducando o una culpa invigilando. La jurisprudencia extranjera ha desarrollado estos conceptos y nos manifiestan que además de probar que el hecho no había podido impedirse, como establece nuestro código, por ejemplo, debería probarse que el padre ha cumplido con la vigilancia y educación del menor, ¿no? Es decir, si el padre, además, si el padre solo ha demostrado que no se ha podido evitar el hecho, entonces esto no es suficiente, nos dice la jurisprudencia extranjera. En realidad habría que demostrarse que se han realizado y se han tomado las medidas necesarias para educar al menor y que también ha acontecido bueno, constantemente se ha estado supervisando, ¿no? Se ha estado vigilando al menor. La jurisprudencia ha manifestado que en algún momento, al menos de la historia de la responsabilidad, se ha establecido que para ser responsable por los hechos de menores se requiere la convivencia de los mismos con los padres, aspecto que después se ha ido modificando y al final nosotros encontramos que se requiere básicamente de esta relación entre bueno, esta relación de consanguinidad de padres e hijos o una relación podría ser también de carácter legal o puede ser una persona o bueno, un niño que tenga lazos de filiación por adopción, por ejemplo. Entonces, se va ampliando, ¿no? Esta responsabilidad. Nuestra jurisprudencia en ningún momento ha desarrollado de manera clara esto, lamentablemente, o bueno, al menos no se ha llegado a conocer de manera clara qué es lo que se tiene que probar exclusivamente, por lo cual todavía nuestra ley termina siendo interpretable por nuestros tribunales y nuestros tribunales todavía tienen amplio margen de interpretación de estas leyes para poder atribuir la responsabilidad a alguien, ¿no? Obviamente la jurisprudencia extranjera puede ser invocada, ¿no? Ante estos tribunales, sin embargo, no termina siendo vinculante para ellos. Y eso también lo han debido ver en la materia de argumentación jurídica, ¿no? Es decir, el académico del derecho da las posibilidades de interpretación,
de la ley. Pero al final es el juez quien decide cuál va a ser la interpretación que se da a la norma. Entonces, lamentablemente no hay, no hay demasiados fallos que puedan desarrollarnos estos conceptos de la culpa invigilando y la culpa ineducando. Sin embargo, podemos aplicarlos nosotros, ¿no? Como hemos visto en el ejemplo que se les ha dado en plataforma, en el cual tanto el maestro como los padres terminan siendo responsables. En caso de confiar a otra persona la vigilancia, todavía queda la culpa ineducando. Eso es importante, ¿no? Pese a que una persona se encuentre bajo una obligación de vigilancia, los padres todavía pueden responder por esa culpa presunta ineducando, ¿no? Si se demuestra una educación óptima, la vigilancia sería menor y no debería probarse de la misma manera la vigilancia, ¿no? Entonces son factores que van a determinar cuánto se tiene que probar respecto a estos elementos y cuándo. Va a darle ciertos parámetros racionales al juez para valorar si en realidad ha existido culpa o no también, ¿no? Por último, otros manifiestan que de manera similar a las actividades de empresa se asumiría un riesgo. Sin embargo, debe considerarse que este riesgo es muy alto, ¿no? Es decir, hay partidarios de que en realidad estaríamos ante una responsabilidad objetiva cuando hablamos de la responsabilidad de tutores, padres y maestros, ¿no? Entonces, no resulta tan válida esta tesis, ya que sería manifestar que están asumiendo un riesgo demasiado alto. Entonces se lo considera más desde una perspectiva de la culpa. Y sí, ¿no? Es decir, se estaría considerando que uno asume el riesgo de cualquier daño. Entonces, de cualquier daño que pueda generar el menor. Entonces, considerando las peculiaridades del menor, de un menor de edad que no puede llegar a comprender, al menos hasta cierta edad, y no puede llegar a tener una voluntad bien formada, entonces sí existiría un riesgo muy alto si se realiza tal análisis, ¿no? Por lo cual, al final, la tesis mayoritaria ha considerado que nos encontraríamos ante una culpa presunta, es decir, la ley presupone que los padres, tutores y maestros son culpables cuando se genera un daño. Y ellos pueden demostrar, tienen una amplia posibilidad de exonerarse, de exonerar esta responsabilidad, probando que el hecho era inevitable, ¿no? Entonces, a considerar estos aspectos que son importantes respecto a la responsabilidad de padres, de tutores y de maestros, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? El padre y la madre, el profesor o maestro o tutor pueden repetir lo pagado como resarcimiento contra el autor del daño que en momento de cometer el ilícito contaba con más de 10 años, lo que les habíamos manifestado en la anterior clase, ¿no? O no estaba por otra causa incapacitado de querer y entender. Nosotros también hemos visto que hay, ¿no? Esta incapacidad de querer o entender, que se refiere básicamente a la incapacidad natural. Es decir, existen ciertas circunstancias que determinan que una persona no tenga las mismas capacidades de cognición o volición, ¿no? Entonces, si se demuestra que no estaba incapacitado por estos aspectos, también va a hacerse responsable respecto a este padre, madre, profesor, maestro o tutor, ¿no? Por último, si el perjudicado no ha podido obtener el resarcimiento de quien está obligado a la vigilancia, el autor del daño puede ser condenado a una indemnización equitativa. Entonces, se puede imponer al autor del daño, una vez que es capaz, la responsabilidad, ¿no? Porque ya hemos visto que menores de 10 años no son responsables, es decir, no pueden responder por los actos, son inimputables. Sin embargo, si ya tenía más de 10 años de edad, el juez de manera equitativa, es decir, aplicando la justicia al caso concreto, entonces ya estaríamos ante una imposición del resarcimiento de los daños,
pero considerando las peculiaridades del caso. Respecto al pago, nosotros vamos a realizar un análisis al finalizar todas las responsabilidades especiales. Eh, Se establece, ¿no?, que se tiene que resarcir el daño. No hay mucha variante, pero sí tenemos que saber que el momento que dos o más personas concurren y son responsables de un hecho, se le puede exigir a cualquiera de ellas el pago, ¿no?, el resarcimiento del daño que se hubiese generado. Y esto no implica que la persona que ha reparado el daño puede exigir también a otra persona que ha sido también responsable que se le retribuya la parte que le corresponde, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son aspectos que se van a analizar una vez que terminemos la responsabilidad. Esto ya que se refiere a cómo se va a pagar, ¿no?, el daño que se ha generado, cómo se va a cumplir con esta prestación de reparar el daño, que puede ser en especie o por equivalencia, es decir, puede darse mediante el pago mediante la retribución, pagando una suma de dinero equivalente al daño que se ha generado, o puede darse también mediante la reparación que se realice, se llegue a realizar del bien, mediante gastos que se puedan generar, qué sé yo. Si has generado daños a un automóvil, entonces lo haces arreglar ante un mecánico, ¿no?, por ejemplo. Entonces, eso ya lo veremos, esto ya será un tema posterior a analizar una vez que hayamos terminado estas responsabilidades especiales. Ahora sí podemos ingresar a revisar la responsabilidad que emerge de los patronos y comitentes. Entonces, comencemos a analizar algo al respecto. Se ha establecido, bueno, hemos establecido en alguna anterior clase que cuando revisábamos la responsabilidad objetiva, que en mérito al beneficio que uno pueda tener por la actividad de otra persona, también se hace responsable de ciertos actos que esta persona va a cometer o va a verse, o a los que va a verse involucrados, ¿no?, en los que va a verse involucrada esta persona, ¿no? Entonces, sucede y establece nuestro código en su artículo 992 que los patronos y comitentes van a ser responsables del daño causado por sus domésticos y empleados en el ejercicio de los trabajos que les encomendaren. Algo que tienen que tomar en cuenta y algo que se puede evidenciar en este artículo es que no hay una exoneración como tal, ¿no?, de la responsabilidad. No hay posibilidad de decir, bueno, de todos modos era inevitable. No. Entonces, no hay esa posibilidad de exoneración de la responsabilidad tan amplia que se les da a padres, maestros, tutores, ¿no? Esa es una diferencia importante a tomar en cuenta. Nosotros ya hemos sacado la conclusión que la responsabilidad de padres, tutores y maestros es una responsabilidad que implica una culpa, una culpa presunta, es decir, se presupone que ya existe culpa, ¿no?, por los padres. Pero revisemos si es que acontece lo mismo en esta responsabilidad del patrono comitente, ¿no? Patrón obviamente va a ser quien va a tener una relación de trabajo y va a tener una relación jerárquica con la persona que ha cometido el daño. Es decir, va a ser, en otras palabras, el jefe, ¿no? Comitente va a ser aquel que ha encomendado a alguien a obrar por su cuenta, es decir, alguien que va a comisionar, no, sí, comitente es aquel que va a comisionar a otra persona a realizar un acto por su cuenta. Entonces, el comitente va a terminar siendo responsable por los actos que realice la persona a quien se le ha comisionado obrar de determinada manera, ¿no? Según algunos, esta responsabilidad estaría ligada a la noción misma de empresa, ¿no? Si es que una empresa asumiría supuestamente el riesgo, digámoslo así, o en mérito a que se sirve de la actividad ajena.
Por lo cual, si uno se sirve de la actividad ajena, no tiene más opción que asumir las consecuencias que pueda generarse, ¿no? Las consecuencias incluso negativas que puedan generarse en mérito al actuar de esta persona que beneficia al que beneficia que beneficia al empleador, que beneficia al patrono o comitente, como le llama nuestro código, ¿no? Según otros, va a ser necesario tomar en consideración el hecho de que el dependiente, en cuanto tal, actúa según las directivas del patrón o empleador. Este, por consecuencia, asume el riesgo, ¿no? Entonces, en un primer lugar, nosotros vemos que se estaría asumiendo la responsabilidad por el beneficio que le genera el empleado al patrón. Pero desde otra perspectiva nos está diciendo, no, en realidad lo que determina que el patrono sea responsable no es ese beneficio que él saca de carácter objetivo, digámoslo así, no es ese carácter de empresa, sino que el patrón efectivamente va a realizar, va a dar directivas, ¿no? Es decir, va a dar órdenes de las cuales puede generarse la responsabilidad, ¿no? Los intentos por fundamentar entonces han sido varios, sin embargo, no todos terminan siendo satisfactorios. En realidad, nosotros hemos visto que el derecho en general termina pues dando ciertos justificativos a cada instituto jurídico, a cada norma, a cada artículo de nuestro Código Civil, cada artículo de nuestro Código Penal tiene detrás de sí libros y muchos más libros de doctrina, ¿no? De desarrollo de los teóricos que tratan de justificar y de darle un significado a esa norma. Pese a ello, entonces, la responsabilidad es directa, nos dicen, ¿no? O sea, ya al final, pese a todo a esta confusión que se genera, la responsabilidad en primer lugar es directa. Y se considera que el responsable del daño no es quien lo ha causado, sino a quien se le ha asignado el riesgo, ¿ya? Entonces, lo que determina lo que va a determinar que un patrón responda por el empleado es el riesgo que el patrón mismo ha asumido al momento de dedicarse a ciertas actividades. Entonces, y al momento mismo de tener esta relación con el empleado, ¿no? Asumes el riesgo que probablemente esta persona pueda generar algún daño. Por tanto, termina siendo objetiva. Y es diferente, ¿no? En el caso de menores sí existiría un riesgo demasiado alto, porque por las condiciones del menor mismo. Entonces, eso nos llevaría a tratar un poco más la responsabilidad de patrones, de tutores y de maestros como una responsabilidad por culpa presunta. Sin embargo, en la responsabilidad respecto de empleadores por los empleados, de comitentes por los comisionados, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya estaríamos ante una relación que no implica estas diferencias, digámoslo así, entre la capacidad de conocer y de expresar su voluntad, ¿no? Respecto a las personas. Entonces, termina siendo objetiva, ¿no? Por el riesgo que asume la persona, el patrón o el comitente, respecto de las actividades que se van a generar. Esa es la tesis que sería la predominante el día de hoy respecto a este tipo de responsabilidad. ¿Cuáles son los presupuestos? ¿Qué se necesita para que la responsabilidad de patronos y de comitentes termine siendo tal, ¿no? Es decir, para que exista esta responsabilidad. Dos van a ser los presupuestos para imputar la responsabilidad al empleador. En primer lugar, tiene que existir un vínculo, una relación, una ligazón entre este y el dependiente. Ojo, y es muy importante considerar que esta relación entre el patrono y el empleado no necesariamente tiene que tener una temporalidad previa, es decir, no tiene que haber sido una relación de años necesariamente.
para que exista la responsabilidad. Entonces, no es determinante el tiempo previo para establecer que sí existe una relación entre el comitente, entre el empleador y el empleado, ¿no? Entre el patrón y el empleado. Por otro lado, el dependiente tiene que haber obrado en ocasión o en el ejercicio de las tareas que le han sido confiadas, ¿no? Entonces, eso es el segundo elemento necesario para que exista este tipo de responsabilidad. Si el empleado lo ha hecho en la labor, por ejemplo, de aspectos ajenos a su labor, ajenos al trabajo o a la comisión que tiene o ajenos a la relación de dependencia que tiene, entonces obviamente no se podrá atribuir esta responsabilidad objetiva al empleador o al patrón o al comitente, ¿no? La jurisprudencia francesa, por su parte, considera que la subordinación implica obrar por cuenta ajena, entonces el empleado tiene que obrar por cuenta ajena, no tiene que obrar por cuenta propia al momento de generar el daño que al final se le atribuya al patrono, ¿no? En caso de obrar el agente del daño por cuenta de terceros, el empleador ya no es responsable, sino pueden llegar a ser responsables estos terceros que van a ser quienes han comisionado el ejercicio de una determinada actividad al agente del daño, ¿no? Eso es algo importante. Y creo que ustedes van a poder evidenciar eso en la tareita que les he dado, ¿no? La relación de dependencia. En primer lugar, entonces, como habíamos manifestado, tiene que haber una relación de dependencia entre el empleador o el patrono o el comitente y el empleado, ¿no? La jurisprudencia italiana ha considerado relevante considerar lo siguiente para evaluar la relación de dependencia. En primer lugar, tiene que haber un poder de dirección y vigilancia, es decir, quien, quien es responsable tiene que tener esa posibilidad de dirigir las acciones del empleado, ¿no? Y de vigilarlas, de, digámoslo así, de supervisarlas, debe existir esa relación evidentemente jerárquica, ¿no? Entre el patrono y el empleado. Es decir, que el comitente responde solo si el dependiente no tiene autonomía decisional propia. Solo va a responder en ese tipo de casos, ¿no? Es decir, si es que forma parte de cierta relación, forma parte de la relación esta, esta subordinación, ¿no? A la cual estaría sometida el empleado. Si existe dolo o culpa intencional, obviamente esto terminaría siendo una causal de exclusión de la responsabilidad desde una perspectiva objetiva, entonces sí se podría romper, digámoslo así, esta responsabilidad, pero vamos a ver cómo en un momento más, ¿no? ¿Cuáles serían las causas que permiten que esta responsabilidad sea, que exista la exoneración de esta responsabilidad, ¿no? Pese a que nuestro código, como hemos visto, no da la opción a que se pueda generar la ruptura de esta responsabilidad como tal. Entonces no nos dice, como en el caso de los padres, de los comitentes, etc. Digo, en el caso de los padres, de los tutores, maestros, que puede demostrarse que el hecho era inevitable. Por otro lado, la duración temporal, como les había manifestado anteriormente, o el carácter esporádico de las prestaciones es indiferente. No es necesario demostrar que antes existió una relación de 2 meses, de un mes, no. Tiene que existir básicamente, y lo más importante, tiene que existir esa subordinación, esa imposibilidad de decisión desde esa relación que existe entre el patrón y el obrero o el empleador. Eh, tiene que existir esa relación, ¿no? Que implique que el empleado no tiene la capacidad de decidir por su cuenta, al menos dentro de esa relación jerárquica que existe. Causas de exoneración de responsabilidad. Nosotros ya hemos dado lectura al artículo 992 y claramente no nos da opción, o sea, podemos evidenciar en el mismo que no existe la posibilidad expresa, es decir, la ley no nos establece de manera expresa que puede darse la exoneración en estos casos. Sin embargo,
Esta responsabilidad, bueno, no puede ser infalible, ¿no? Eh, si bien es objetiva, no es absoluta, por lo cual podemos llegar a ciertas consideraciones que nosotros ya hemos revisado anteriormente. Es decir, la ruptura del nexo causal es permitida dentro de la responsabilidad objetiva. Nosotros hemos visto aquello, ¿no ve? Nosotros hemos visto que se rompe el nexo de causalidad por la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa de la víctima y la culpa de un tercero. Entonces, estos sí son aplicables a la responsabilidad objetiva del que tiene que, bueno, que se va a dar respecto al empleador sobre el daño generado por el empleado, ¿no? La doctrina establece que puede probarse la ruptura del nexo causal, pero también la doctrina nos establece que puede demostrarse otros factores que pueden exonerar de esta responsabilidad objetiva sin ingresar al análisis de la culpa. En primer lugar, la falta de nexo de dependencia. Si uno demuestra que no existía esta relación de dependencia entre el empleador o entre el patrono y el empleado, entonces no tiene por qué hacerse responsable de manera objetiva, ¿no? El dolo del dependiente. El dependiente puede haber obrado con dolo, es decir, al hacerlo de esa manera también podríamos decir nosotros que esto sucede por voluntad propia y ya no lo haría por cuenta ajena, ¿no? También puede demostrarse el ejercicio de la actividad fuera de las tareas asignadas. Es decir, si se demuestra que el empleado estaba realizando esa labor que ha generado daño, pero no respecto a las tareas que les has asignado, entonces no corresponde que el patrón sea responsable de estos aspectos, ¿no? Que el empleador, que el comitente sea responsable de estos actos. Por último, la comisión propia del acto ilícito del dependiente, ¿no? Mm, si el dependiente ha realizado el acto ilícito por cuenta propia, entonces no hay donde perderse, ¿no? Él mismo va a responder por la culpa o dolo que va a implicar su actividad. No va a requerirse, por tanto, bueno, no puede aplicarse, por tanto, la responsabilidad del patrón, ¿no? Desde luego que el principal no responderá de cualquier daño, nos dice, ¿no? Que cause su subordinado, sino solamente de aquellos que tengan relación con la función encomendada. Eso es algo importante, ¿no? En primer lugar, entonces, tiene que existir esa relación de dependencia y en segundo lugar, el daño tiene que realizarse en ejercicio de las labores. Sin embargo, no es fácil determinar cuáles son los límites de la función encomendada por el principal, o sea, hasta dónde llega el razonable interés de este, de modo de atribuirle responsabilidad por los actos que ejecuta el dependiente. O sea, igual, ¿no? Esto puede ser sujeto a interpretaciones. Y al final la doctrina nos va a dar ciertas posibilidades de interpretación de este ejercicio de las labores, ¿no? Tenemos dos posiciones al menos que nos explican los teóricos argentinos al menos, ¿no? Nos dice que en primer lugar existe una perspectiva restrictiva que nos manifiesta que solo se admite la responsabilidad del principal, es decir, del patrón o del comitente, cuando los hechos ilícitos del dependiente lo han sido en ejercicio de la función encomendada, aun cuando ella hubiese sido realizada con abuso de, por, parte por parte del dependiente, ¿no? O de manera irregular. Al final creo que esta no es tan válida. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia se ha ido modulando y se ha establecido que tiene que haber una oportunidad como tal, ¿no? Una ocasionalidad o cierto nexo de causalidad válido, ¿no? La otra doctrina se aproxima bastante a la teoría objetiva del riesgo creado y propicia esta responsabilidad cuando el acto ilícito del dependiente ha sido motivado en ocasión de la función, es decir, considerando ya las peculiaridades de esta función. Y al final creo que los tribunales se han inclinado
hacia esta perspectiva y terminan estableciendo que uno es responsable cuando la ocasión del daño termina siendo en mérito o a la labor misma. Porque desde una perspectiva, por ejemplo, si en ejercicio de una función encomendada, si nosotros ampliamos demasiado esta perspectiva, podríamos decir, por ejemplo, a ver, imaginemos a un conductor de tranvía o a un conductor de Puma Qatari, digamos. Un conductor de Puma Qatari que hace 3 años ya quería matar a su peor enemigo. Y resulta que un día de esos sube el peor enemigo de este conductor de Puma Qatari al bus. Este señor termina, aprovecha la situación y lo mata al tipo, ¿no? A su peor enemigo. Sin embargo, esto, si se dan cuenta, en, se da considerando la ocasión de las funciones. Entonces, terminaría también siendo responsable desde esa perspectiva tan genérica, este conductor del Puma Qatari terminaría siendo responsable, bueno, el Puma Qatari en general, perdón, terminaría siendo responsable por el daño que se ha generado a esta persona que ha fallecido, ¿no? Asesinada. Entonces, hay que buscar ciertos criterios de racionalidad y razonabilidad. Tiene que existir una ocasionalidad, pero una ocasionalidad necesaria. Es decir, que la ocasión tiene que estar necesariamente vinculada con la labor, ¿no? En ese caso, entonces, el responsable sí va a ser el chofer, porque si bien lo ha hecho dentro de, dentro de las labores que él mismo estaba desempeñando, no lo ha hecho en ocasión de su labor, es decir, la situación misma no demuestra un nexo causal con con su labor chofer de Puma Qatari, ¿no? Es diferente, por ejemplo, si él se choca y genera daños a las personas y se choca porque estaba ebrio. Entonces, ahí sí existiría cierta responsabilidad de la empresa como tal, ¿no? Del Estado como tal. Entonces, son aspectos que se tienen que considerar y se tienen que analizar según las circunstancias de cada acto, ¿no? De esta manera es que hemos podido realizar este análisis de la responsabilidad de patronos y comitentes. Espero que haya quedado todo claro. En un momento más podemos absolver las dudas.